Y vámonos entonces ahí en tu Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6. Va que va. Si estás al lado de alguien que no traiga Biblia, por favor ahí compártele y vamos a leer todos juntos. No se quede nadie sin leer ahí la Biblia. Y vamos a leer entonces, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6, vamos a leer al 8, ¿va? Dice entonces la palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar entonces de la resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la resistencia. Y quise ser muy intencional con este tema previo al Congreso, porque yo creo que es una probadita o es un poco de lo que va a venir, y también porque tenemos un llamado muy grande de parte de Dios a poder resistir, mantenernos de pie. Pero, ¿qué es la resistencia? Y quiero ponerte un par de ejemplos. Mira, la resistencia es la capacidad que tiene una persona o algo de soportar, ¿sí? De mantenerse firme, de pie. Es la capacidad de oponerse a algo o a alguien, ¿de acuerdo? Has escuchado la resistencia civil de tal país, la resistencia global, la resistencia en física, en química, no lo sé, pero déjame te pongo unos ejemplos más claros acerca de la resistencia, ¿sí? Y hay personas que están en una resistencia, están de pie firmes peleando por su vida, porque quizás están enfermos, ¿sí? Están en una batalla constante en donde les dices, no te rindas, pelea hasta el final, no importa el diagnóstico que te hayan dado, no importa lo que te haya dicho el médico, no importa lo que haya salido en ese estudio, pelea hasta el final, no te dejes vencer, no te dejes rendir, levántate, vamos, tú puedes. Y ahí tenemos una resistencia, ¿me explico? De alguien que está peleando por su vida, de alguien que está peleando por un milagro, ¿sí? Yo no sé si conozcas a alguien que tiene a su papá o a su mamá que no vienen a la iglesia, ¿sí? Y muchas veces les decimos, resiste, mantente de pie, pelea por tu familia, no te rindas porque el milagro va a llegar, ¿sí? Y es una resistencia, hermano, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, porque estás peleando, porque te estás manteniendo firme en algo, sin resistir, sin doblarte, sin doblegarte ante esa situación o esa circunstancia. ¿Ok? No sé si has visto deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Maratonistas que están ya en la recta final o en un Ironman o en alguna competencia de alto rendimiento, hermano, están que se quiebran, están que se doblan, pero es una batalla de resistencia. Los militares, ¿sí? Cuando están siendo preparados para la batalla, están resistiendo hasta el final, ¿sí? Los balazos, los bombardeos vienen de todos los frentes y están manteniéndose firmes hasta el final, ¿sí? Un último ejemplo que te puedo poner, porque quiero ser muy gráfico en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Son los boxeadores. ¿Has visto una pelea de box donde uno de los contrincantes le está dando con todo al otro y uno casi dice, ya ríndete, ¿no? Le están dando una moquetiza, o sea, pobre, ya no tiene cómo ganar, pero resiste y resiste y resisten los trancazos, hermano, y no se deja vencer. Y en una de esas agarra distraído a su oponente y ¡pum! Tómala, ¿sí? Le da un knockout y lo deja en la lona.
no se deja vencer, no se rinde, no se doblega, no se dobla ante nada. ¿Ok? Bueno, Timoteo estaba escuchando unas palabras de su mentor, que era Pablo, y le estaba diciendo precisamente esto: no te doblegues, no te rindas. Y la palabra es atemporal. Y yo hoy traigo esta misma palabra para tu vida. Timoteo estaba entre los 35 y 40, era, o sea, para los religiosos de aquel tiempo era algo inaudito que alguien predicara la palabra a esa edad, está muy joven, sí, pero Pablo le dijo: no te achiques, no los peles, dales la vuelta. Porque Timoteo estaba temeroso, sí, estaba dudoso de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a pasar. Eh, las críticas, quizá el juicio le podía traer un poco de desánimo, pero ahí entra su mentor y Pablo le dice: resiste. Sí, y por eso está escrito: recuerda el don, el fuego de Dios que fue impuesto en ti por la imposición de manos, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por lo cual no te avergüences de predicar el evangelio. Y esa es la palabra que yo traigo. Me encantaría, y yo creo que lo vamos a hablar en otra serie, tal vez, muy padre. Me encantaría hablarte a lo mejor si alguien aquí está batallando con su familia, con la salud, con tu escuela, tienes miedo, tienes preocupación. Posteriormente vamos a hablar quizá de esas batallas, de esa resistencia, pero el día de hoy vamos a hablar de algo diferente. El día de hoy vamos a hablar de a lo que se estaba enfrentando un poquito Timoteo, y no es nada diferente con lo que estamos enfrentando hoy en día. ¿A qué debemos de resistir tú y yo? ¿Sí? La resistencia en nuestra vida sí debe de estar enfocada en la influencia de este mundo. Los tiempos en los que estamos viviendo actualmente están cambiando drásticamente en su moral, en su contexto social, los cambios sociales, la tecnología, la accesibilidad que tú y yo tenemos a todas las cosas. Los chicos Google, sí, ya todos encontramos lo que sea en la web, en el internet. Sí, muchas veces la fe decae porque pues todo es lo que digas en Google, ¿no? Y ahí está la verdad absoluta. Y sabes, fuera de ello, que es algo que tiene que ver, pero la resistencia sobre todo es al ataque de este mundo. ¿Sí? Todos los francotiradores, todo el bombardeo, que yo creo que está de más decirlo, que tratan de influenciar nuestra vida por medio de la pornografía, por medio de la música, por medio de todos los contenidos que podamos encontrarnos en el internet, que es basura, hermano, que es basura, que provoca en tu vida una intoxicación que nos aleja totalmente de Dios. Mi esposa ya, ahorita ya por la temporada en la que estamos viviendo y la etapa, lo que tú quieras, la edad, procuramos estar muy enfocados en la alimentación, ¿no? Y que hay que quitar, y quita esto, y quita lo otro, esto provoca cáncer, esto provoca enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor ahorita en tu edad, pues ahorita le entras a todo y no voy a hablar de eso, ¿no? Pero hay una intoxicación muy similar y es con lo que consumimos en estos medios, ¿de acuerdo? Pero tenemos que resistir, porque el flanqueo está duro, hermano. O sea, el ataque y el bombardeo está uno y otro y otro y otro hasta que te tumben, ¿sí? Hasta que te dobles. O sea, la opción del joven cristiano no hay más, hermano. O se dobla ante este mundo, se arrodilla ante este mundo, o se mantiene de pie ante sus principios y sus convicciones. Porque este mundo y Disney Prime y todas las plataformas, las redes, lo que tú quieras, sí, y no es que yo estigmatice todo, no, sino más bien que nosotros sepamos discernir, como lo veíamos en Influencia, en la serie Influencia, pues qué es lo que está realmente edificando o destruyendo tu vida. Pero el punto aquí es resistir. Si tú resistes hasta el final, dice la palabra de Dios que hay
algo muy especial para ti y para mí, la corona de vida. Hay vida eterna, hay un galardón grande para los que resisten. Y sabes, una de las primeras partes que nos dice la Biblia en la que podemos ayudar, o en la que nosotros podemos mantener esa resistencia, es por medio de avivar el don de Dios que fue puesto en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Si tú avivas el don de Dios que fue puesto en tu vida por medio de la imposición de manos, es decir, cuando tú fuiste a un encuentro, te impusieron la mano, a lo mejor tu líder ha orado por ti, tu pastor, cuando creíste aquí en la iglesia en Jesucristo, eso tenemos que avivarlo constantemente en nuestras vidas. Avivarlo constantemente, ¿para qué? Para mantenernos firmes ante los cambios sociales, las modas, las culturas que tratan de enseñarnos cuál debe de ser nuestra sexualidad. O sea, ya no soy lo que soy, sino ahora lo que me digan tengo que ser, ¿no? Esa deconstrucción moral y social, mental, ahora depende ya no de mi biología, sino de lo que me diga mi contexto social o la cultura en la que estoy viviendo. Ahora me tienen que decir lo que tengo que ver y lo que no. ¿Cómo tengo que educar a mis hijos o no? En mi caso, que yo soy papá y lo que somos adultos, lo que tú tienes que ver o no. Nos dicen allá afuera lo que tenemos que escuchar o no, cómo tenemos que hablar o no, cómo tenemos que vivir la vida o no. Sí, está cañón. Definitivamente está cañón. Sí, porque ya te lo encuentras por todos lados. O sea, es un ataque tan duro y tan intenso, o sea, es estarse metiendo a tu vida deliberadamente para consumir nuestra mente, nuestro corazón y cambiar nuestras formas de pensar. Pero tenemos que desintoxicarnos de todo eso, hermano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Resistiendo. Y no quiere decir que seas un joven cristiano aburrido. Si no, vente el próximo 14 de julio y vas a ver que no es nada aburrido ser cristiano, y mucho menos el sábado 15 de julio. Y cada sábado aquí, yo sé que tú sabes que no la pasamos muy bien. Pero este mundo no me tiene que decir qué consumo o no. Este mundo no me tiene que decir cuál es mi definición sexual o no. Este mundo no me tiene que decir, sí, qué es lo que tengo que escuchar o ver. No, tengo que resistir ante eso y mantenerme firme en mis convicciones y en mis principios. Y nos dan tres cosas la Biblia. En una voy a concentrarlo en dos, pero tres cosas nos dice la Biblia. Y si me ayuda mi hermano de la alabanza, por favor. Tres cosas nos dice la Biblia. ¿Y qué nos dice? Sí, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿ok? Porque no solamente se trata de resistir nosotros, sino de llevar a otros esta resistencia. Ajá. Yo por ahí sigo a un personaje muy famoso en las redes que lo admiro. Es una persona que se resiste a todos estos cambios y no le importa, habla con todo en sus medios para resistir a todo este ataque del mundo. Pero ¿sabes algo? Algo que me gusta mucho es que hay una base, hay un fundamento por el cual él habla todo esto, ¿sí? Y todo viene de la Biblia, de la palabra. Así que tú y yo en esta resistencia no solamente podemos crear una protección para nosotros, sino también para otros. Y aquí es donde entran las palabras de Pablo a Timoteo: no te achiques, no te avergüences, no tengas pena ni miedo de predicar lo que crees, lo que eres, porque uno de los artefactos más duros de este mundo que truena cualquier tipo de resistencia de un cristiano, de un joven cristiano, ¿sí? Es la moda, es el contexto, la presión social. Entonces muchos jóvenes pueden doblegarse, pueden doblarse ante la situación por la presión social. Sí, por favor, ¿a poco todavía
crees en el matrimonio? ¿Todavía crees en esperarte a tener relaciones sexuales hasta que te cases? ¿Todavía le pides permiso a tus padres? ¿Todavía tienes una Biblia, que eso no ya estaba ahí en el museo de prehistoria? Sí. ¿Todavía oras cuando comes? Sí. Y esa fuerte presión social puede doblegar a cualquier joven. Pero ¿qué dice Pablo? Le dice a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Muchos somos tímidos y podemos tener miedo a hacer el ridículo, pero porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado, que hacemos el ridículo cuando tú y yo oramos, o cuando hablamos de Jesús en medio de una universidad, o en un discurso de fin de año, por defender mis principios morales, familiares, de vida, o por esconderme en mi trabajo de ser cristiano. Pero ¿qué dice el apóstol? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No te acobardes, no te ocultes, mantente firme. Y aquí es donde tú y yo debemos de estar ocupados en seguir compartiendo el evangelio de la palabra de Dios. Y por eso le da un segundo consejo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y sabes qué significa poder? El poder recae en el evangelio, porque dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para la transformación de vidas. Cuando tú y yo hablamos del evangelio y le decimos a las demás personas de nuestra fe, de nuestros principios, de nuestras formas de vida, ¿sí? No estamos nosotros hablando de algo que creamos por nuestra propia prudencia, sino porque Dios mismo, el creador del universo, el creador de todas las cosas, de que en este momento no estemos fritos por el balance tan perfecto que hay en el universo y entre el sol y la tierra y todo ese rollo de ciencia, sí, ese Dios creador creó esas palabras escritas en la Biblia para que tú y yo las prediquemos y haya poder. ¿Poder para qué? Para sanar un enfermo, para darle libertad al que está en pecado, en adicciones, para restaurar familias, las ruinas caídas, para consolar al enlutado, aquel que murió su mamá o su papá o uno de sus hermanos, para darle libertad al cautivo. Dios nos ha dado poder. Y yo sé que tú estás orando por un joven para este congreso. No dejes de hacerlo. No dejes de predicar la verdad. No te avergüences jamás. Y al final, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el amor es lo que nos da Cristo para amar a nuestro prójimo, para no ser indiferentes ante el dolor de la gente, para no ser indiferentes ante el sufrimiento y ante lo que están viviendo las demás personas. Qué padre es estar en un cristianismo cómodo, donde tus padres son cristianos, donde todo está padre, donde sabes orar y donde vas a buscar a Jesús y te puede ayudar. Pero el cristianismo al nivel en que nos está llamando la Biblia, como Pablo a Timoteo, es a llevarlo a otras personas y a comprender sus situaciones y a comprender por lo que están pasando. Y muchas veces tendemos la juventud a ser demasiado egoístas, hermano, ¿sí? A centrarnos en nuestras selfies y en nuestros yo's y en nada más. Pero yo creo que es tiempo en el que tú y yo podamos sentir el dolor y el clamor de la gente, el sufrimiento de las personas, y podamos ser sensibles a eso para seguir compartiendo la palabra. Y de dominio propio nos vuelve a enseñar la Biblia que no nos debemos de resistir, o no, más bien no debemos de doblegarnos a este mundo. Tenemos que mantenernos firmes. Y esto quiere decir en nuestras vidas que tú y yo
podemos tener un dominio ante las obras del mal. Dios te ha dado dominio propio. Ay, ahí está me están invitando cerveza. Pablo nos recuerda, Dios te ha dado dominio propio. Eso quiere decir, no te puedes dejar guiar por la carne y ya, olvidarte de todo. Ay, me están invitando a un antro, me están invitando a tener relaciones sexuales, me están invitando a drogarme. Resiste, dice la Biblia. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que nosotros podamos, hermano, resistir a las obras de la carne y mantener las obras del Espíritu en nuestras vidas. Aquí otra vez tengo la oportunidad de ver pornografía en mi teléfono una y otra vez. Resiste, dice el Señor. Mantente firme, porque hay un propósito más grande, hermano. Y con esto quiero terminar. La próxima semana es el Congreso de Jóvenes, ¿sí? Y yo sé que tú y yo podemos levantar una resistencia contra todo este mundo, llevando el Evangelio de Jesucristo a mucho más personas. Tú y yo podemos predicar las buenas nuevas del Evangelio, haciéndolo con poder, con amor y con dominio propio, no doblegándonos a este mundo, no avergonzándonos, porque hay poder en las palabras que dejó escritas nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te voy a invitar a que terminemos este tiempo orando y diciéndole al Señor que nos ayude a resistir ante la influencia de este mundo y podamos llevar esa luz y esa esperanza que necesitan las personas. ¿Por qué no te pones de pie un momento junto conmigo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Padre, hoy queremos mantenernos firmes, Señor. Queremos resistir, queremos tener esa resistencia ante la influencia de este mundo, Señor. Queremos mantenernos de pie, no doblegarnos, Señor, ante la presión social, ante la presión de este mundo que nos incita por medio de la música, por medio del internet, de las redes, Señor, por medio de tanto ataque, Señor. Ayúdame, Señor, a poder mantenerme firme ante todo este mundo que tiene tanto brillo y tanta luz y que llama demasiado la atención, con presupuestos millonarios en las plataformas de streaming, en Hollywood. Señor, yo no me voy a dejar engañar, Señor. Tú has definido mi sexualidad. Tú has definido, Señor, con quién me voy a casar, Señor. Tú has puesto en mí convicción, Señor, en qué escuchar y qué no, qué ver y qué no, Señor. Has puesto principios en mi vida acerca de la familia, de la vida, Señor. Y ante este mundo no me voy a doblegar, Padre. Me voy a mantener firme en el nombre de Jesús, creyendo que tú me has dado también una gran enmienda, Señor, y es ir y predicar tu palabra, Señor. No quedarme con la bendición, sino llevar a otros tu palabra y el Evangelio, Señor, donde hay poder, Señor, y donde hay amor. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros te damos las gracias, Señor, porque sabemos que estás levantando una generación y que, Padre, esta generación, Señor, no se va a doblegar ante este mundo, Señor, sino se va a mantener firme en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Un aplauso al Señor.